Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en una historia que a muchos de ustedes les ha tocado el corazón, una historia de conexión humana, de esas que nos hacen creer un poquito más en la magia de las relaciones verdaderas. El título lo dice todo y es precisamente de eso de lo que vamos a hablar, de la amistad real y a prueba de todo entre Serkan y Oz Jesús. Sí, esa dupla que nos ha robado el aliento, que nos ha sacado sonrisas y, seamos sinceros, alguna que otra lágrima de emoción. Si son fans de ellos, si les gusta analizar las dinámicas entre personalidades públicas o simplemente disfrutan de historias inspiradoras, este vídeo es para ustedes. Así que pónganse cómodos y antes de empezar, no se olviden de darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad. Vamos a ser honestos, en el mundo de las redes sociales, donde todo parece tan perfecto y a veces un poco superficial, encontrar una amistad que se sienta genuina, que traspase la pantalla y llegue a nosotros con esa autenticidad tan necesaria, es un verdadero tesoro. Y Serkan y Oz Jesús, sin duda alguna, han logrado crear ese vínculo especial que muchos envidiamos y admiramos. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué hay detrás de esas miradas cómplices, de esas risas compartidas, de ese apoyo incondicional que vemos en cada interacción? Hoy vamos a desgranar un poco esta amistad, a buscar esas claves que la hacen tan sólida, tan inquebrantable. No se trata solo de ser compañeros de profesión o de compartir un espacio en la pantalla, esto va mucho más allá. Se trata de complicidad, de respeto mutuo, de admiración sincera y, sobre todo, de entenderse sin necesidad de muchas palabras. Hemos visto cómo han pasado por momentos increíbles juntos, celebrando éxitos, compartiendo alegrías, pero también, y esto es fundamental, cómo se han apoyado en los momentos más difíciles. Esa es la verdadera prueba de fuego de cualquier amistad, ¿verdad? Cuando las cosas se ponen complicadas, cuando hay presiones, cuando quizás los focos se apagan, ahí es donde se ve de qué está hecha una relación. Y Serkan y Oz Jesús, por lo que hemos podido observar, han demostrado con creces que su amistad está hecha de acero. Pensemos en los inicios, en cómo se conocieron, en cómo esa chispa inicial se fue convirtiendo en un fuego que arde con fuerza. Es interesante analizar cómo, a partir de circunstancias profesionales, se ha forjado un lazo personal tan profundo. Muchas veces el trabajo nos une a personas con las que compartimos un tiempo, pero no necesariamente una conexión emocional duradera. Sin embargo, en el caso de ellos, parece que la química profesional se tradujo en una química humana, y eso es algo maravilloso de presenciar. Hemos sido testigos de cómo se impulsan mutuamente, de cómo celebran los logros del otro como si fueran propios, y cómo, cuando uno está pasando por un bache, el otro está ahí para dar ese empujón, esa palabra de aliento, ese abrazo que lo dice todo. No son solo compañeros de set, son cómplices de vida, aliados en este viaje que es la fama y la exposición pública. Y esa honestidad en su relación, esa transparencia con la que comparten su vínculo con el mundo, es precisamente lo que nos engancha, lo que nos hace sentir parte de su historia. No vemos una amistad forzada, no vemos poses, vemos dos personas que se aprecian de verdad, que disfrutan de la compañía del otro y que se respaldan en las buenas y en las malas. Y hablando de a prueba de todo, ¿qué significa realmente eso? Significa resistir las tormentas, las críticas, los rumores, las distancias, los cambios en la vida. En el ojo público, donde cada paso es observado y analizado, mantener una amistad sólida es un desafío mayúsculo. Los medios de comunicación, los fans, las redes sociales, todo puede ejercer una presión inmensa. Sin embargo, Serkan y Oz Jesús parecen tener ese escudo invisible que los protege, esa fortaleza interna que les permite navegar por esas aguas turbulentas sin que su amistad se vea afectada. Quizás sea la confianza mutua, quizás la comunicación abierta, o quizás simplemente esa comprensión profunda que se tienen. Lo cierto es que a pesar de las especulaciones que a veces surgen, ellos siguen demostrando que su lazo es genuino. Y es precisamente esa resiliencia, esa capacidad de mantenerse unidos ante la adversidad, lo que hace que su amistad sea tan inspiradora. Nos enseñan que las verdaderas conexiones van más allá de las apariencias, que se construyen sobre cimientos sólidos de respeto, lealtad y cariño. Además, es importante destacar cómo su amistad se manifiesta en sus interacciones. No se trata solo de apariciones públicas o de posts en redes sociales. Lo vemos en las miradas de complicidad, en las sonrisas espontáneas, en cómo se defienden mutuamente cuando es necesario.
Hemos sido testigos de cómo se apoyan en entrevistas, cómo se mencionan con cariño y respeto, cómo celebran sus éxitos de forma pública y privada. Ese tipo de gestos pequeños pero significativos son los que van construyendo una amistad fuerte y duradera. No necesitan hacer grandes declaraciones, su amistad habla por sí sola a través de sus acciones y de la energía que irradian juntos. Es esa autenticidad la que resuena con nosotros, la que nos hace creer en la posibilidad de tener amigos así, amigos que estén ahí para nosotros incondicionalmente. Y si nos ponemos a pensar en los desafíos que enfrentan las figuras públicas, la presión de mantener una imagen, la constante exposición, la falta de privacidad, bueno, tener un amigo verdadero en ese entorno debe ser un salvavidas. Alguien con quien poder ser uno mismo, sin filtros, sin máscaras. Alguien que te entiende porque vive experiencias similares, o simplemente alguien que te conoce lo suficiente como para saber cuándo necesitas una mano o cuándo necesitas un empujón. Esa conexión que Serkan y Jesús parecen tener, esa confianza mutua, esa capacidad de ser vulnerables el uno con el otro, es lo que, en mi opinión, les permite mantener su amistad tan fuerte. No se trata de una amistad superficial, de esas que se desvanecen con el tiempo o con la distancia. Se trata de algo más profundo, de un vínculo que se nutre de la honestidad, del apoyo y del cariño sincero. Creo que todos podemos aprender algo de la amistad entre Serkan y Jesús. Nos recuerdan la importancia de cultivar nuestras relaciones, de invertir tiempo y energía en las personas que nos importan, de estar presentes para ellas en los buenos y en los malos momentos. Nos enseñan que la amistad verdadera no es fácil, requiere esfuerzo, requiere compromiso, requiere perdonar y comprender. Pero también nos demuestran que las recompensas son inmensas. La alegría de tener a alguien en quien confiar, alguien que te apoya, alguien que te entiende, es algo invaluable. Y ver cómo ellos logran mantener esa amistad tan sólida en medio de la vorágine de la fama y la exposición pública, es realmente inspirador. Nos dan esperanza, nos hacen creer que todavía existen relaciones auténticas y duraderas en este mundo. Para concluir, podríamos decir que la amistad entre Serkan y Jesús es un claro ejemplo de cómo la conexión humana, basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo, puede trascender cualquier obstáculo. Hemos analizado los elementos que la hacen tan especial, su química, su autenticidad, su capacidad de apoyarse en los momentos difíciles y su resiliencia ante la adversidad. Han construido un vínculo que va más allá de las apariencias, un lazo que se nutre de la honestidad y la complicidad. Su amistad es, sin duda, real y a prueba de todo, y es un privilegio poder ser testigos de ella. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que les haya gustado y que les haya servido de inspiración. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la amistad de Serkan y Jesús. ¿Qué es lo que más admiran de ellos? ¿Creen que su amistad es un buen ejemplo para todos? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y poder interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, no olviden darle un buen like, que nos ayuda muchísimo a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también admiran a Serkan y Jesús, para que más gente pueda disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y contenido interesante. Un abrazo enorme para todos.